Grabar. Ahí sí. Ok. Vamos entonces. Continuamos. También necesito que el anfitrión me pueda compartir pantalla. A donde sale compartir pantalla hay uno que dice para que varios puedan compartir. Muy bien. Ahí sí. Estos links que están acá en los videos no los voy a ver ahora, pero ustedes los pueden ver más tarde. Se van al PDF, son los links que están en el PDF. Me imagino que todos se dieron cuenta que el PDF del AIDA 2, cada uno de los temarios, particularmente en este caso en el del sistema respiratorio, hay un video que te habla del sistema respiratorio. Está escrito abajo en inglés, pero lo pueden traducir fácilmente en Lingüe, por ejemplo, que es un muy buen traductor. Si no lo saben cuál es, me lo piden después por WhatsApp y no tengo ningún problema en dárselos y ahí ustedes pueden ver la traducción de cómo funciona el sistema respiratorio. Pero es tal cual como lo acabo de explicar en la parte en la parte 1 de esta clase número 2. ¿Ok? Ahí lo pueden ver con más detalle. En el caso del sistema circulatorio, bueno, Beatriz, por favor, cuénteme. Sí, perdón, Sebas, que a mí se me quedó un interrogante de la parte anterior, el tema de la epiglotis. Dale, dale. Cuando uno traga, ¿ya? Y se queda arriba, se queda cerrado, ¿verdad? Cuando uno traga así, se Claro, queda arriba, se queda cerrado. claro, se cierra, porque hacemos Vale. ese movimiento para Que eso también sería como similar, otra alternativa a la K. otra alternativa a la K. Claro. Entonces queda la lengua en el paladar y queda cerrada. Vale. Ahí ya queda bloqueada. Y una cerrada más puede ser la lengua, claro, que tú dices en el paladar, que es la posición Ujú, T. Cuando uno deja la lengua en la posición T, fíjense, ¿dónde queda? La T con sí la E, en el paladar. Entonces, si ujú, la lengua a medida que tú vas buceando puede ir incluso, este es el paladar y esta es la lengua. Entonces la lengua puede irse atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta el momento en que hace ¡cluc! Ya no puede seguir. Y esto aún más queda pegado hacia el lado de la glotis. Entonces tiene dos cerraduras, la lengua que quedó ahí bloqueando y la glotis que quedó cerrada. Entonces ya el CO2 no tiene por dónde pasar. Ahí tú puedes ir buscando alternativas, pero lo importante es que tú figures que mientras estás haciendo el buceo, tu glotis esté cerrada, cosa que te mantenga más relajado, porque si pasa el CO2 para arriba, ahí es cuando empieza uno, y ahí ya tiene que aguantarse, ¿no? O volver a cerrar la glotis y por último botar ese aire. Y te sigues con un poquito menos de aire, pero un poquito en realidad. En apnea dinámica, en una piscina. En apnea de descenso nosotros nunca botamos el aire hasta que ya terminamos volviendo a la superficie. Pero hay gente que a veces bota un poco de aire dependiendo de la apneísta. Hay algunos que lo suelen hacer, otros que no. ¿Sí? Sistema circulatorio. Ya lo vimos, el oxígeno. El oxígeno es transportado por la hemoglobina. Esto hay que tenerlo súper, súper claro. ¿Vale? Y está en el manual de AIDA. El oxígeno, al pasarse el aire con oxígeno desde los alvéolos a los capilares, la hemoglobina es esta proteína que vive, o sea, que está dentro de los glóbulos rojos, agarra ese CO2 y se lo lleva directo hacia el corazón para posteriormente ser bombeado al resto del cuerpo. ¿Ok? Que eso es lo que ocurre básicamente cuando se envía toda esta sangre oxigenada, se va hacia el corazón y posteriormente por la aorta envía al resto de los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Estos tejidos utilizan el oxígeno para poder hacer su función adecuada y posteriormente como desecho se produce CO2. Ese CO2 se devuelve por las venas, vuelve al corazón y posteriormente es bombeado de vuelta a los pulmones, donde ocurre todo este proceso de oxigenación nuevamente, en el caso que estemos inhalando y exhalando. La diferencia está en que cuando nosotros estamos haciendo buceo apnea, ¿qué es lo que pasa? Lo hablamos en la clase de ayer.
¿Qué es lo que pasa? Si no se libera el oxígeno, acá está la saturación de oxígeno, a un 100%. ¿A cuánto generalmente saturamos cuando estamos respirando normalmente? 96, 94%. Es básicamente lo que hacemos en cada inhalación. Cada inhalación que hacemos cuando estamos respirando, saturamos nuestra sangre con oxígeno. Y esa sangre viaja súper rápido en milisegundos, trum, para adentro, se es bombeada, distribuida al cuerpo, se genera CO2 y eso es lo que después nosotros botamos al exhalar. Inhalamos oxígeno, rápidamente pasa ese oxígeno por los pulmones, se va al resto del cuerpo, el corazón lo bombea, se utiliza y botamos CO2. Pero cuando vamos en apnea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el oxígeno? Voy a tomar aire. Parto en 100, parto súper saturado. Ahora estoy aguantando la respiración. ¿Qué va pasando con el oxígeno? Va cayendo, bajando. Y el CO2 sube. El oxígeno va cayendo y este es el oxígeno y el CO2 va subiendo. Se va construyendo acá. El CO2 el que va subiendo. Pero el CO2 acá se va acumulando porque no puede salir, pues pum, pum, pum. Bueno, obviamente se va al pulmón, después del pulmón se va a la tráquea, acá arriba y aquí donde está la glotis. ¿Ok? Y aquí es donde tiene que ser enganchado y aquí para, usted no me pasa para la zona de arriba, sino yo voy a perder la concentración de la apnea estática que estoy haciendo, la apnea dinámica o el descenso. ¿Ok? Y me dan ganas de respirar y ahí es cuando yo voy y boto todo ese aire. Y ese es el CO2. El diablito que te quiere hacer salir del agua, ese es el CO2, pero ese va a ser tu amigo. O yo acá voy a estar acá al otro lado diciendo, no, usted siga, 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 si usted puede. Nada va a pasar, ¿va? ¿Alguna consulta con respecto a lo que estamos explicando? ¿Todo bien? ¿Se entiende bien, no? Todo bien. Ok. Músculos, los músculos que participan en el proceso de respiración. Obviamente el diafragma. El diafragma es súper importante. Esta telita que está aquí, que básicamente separa la cavidad abdominal, que es esta zona de arriba, con respecto sorry, la cavidad del abdomen, que sería esta de acá abajo, con respecto a la cavidad torácica, el tórax, donde están los pulmones. ¿Ok? Protegido obviamente por estas zonas esqueléticas que son las costillas, que presentan estos músculos que están aquí, que se llaman músculos intercostales. Entre las costillas están estas estructuras rojitas que están acá. Estos se llaman músculos intercostales y que junto con el diafragma son la principal musculatura que participa en el proceso de respiración. Hay otros músculos accesorios, pero esos no son tan importantes. ¿Ok? Pero principalmente el diafragma y los músculos intercostales son las principales musculaturas que participan en la respiración que nosotros realizamos. Normalmente estamos realizando respiración torácica. Sin embargo, cuando ustedes están durmiendo, ustedes hacen respiración diafragmática, solo que no se dan cuenta. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? ¿O lo habían leído alguna vez? Bueno, cuando ustedes están durmiendo, están haciendo respiración diafragmática. ¿Ok? Entonces sí, pues tienen que practicar mover el diafragma, contraer el diafragma. ¿Ok? Cuando uno contrae el diafragma es cuando uno eleva la pancita hacia afuera porque se hay ese empuje. ¿Ok? Ese empuje que obviamente lo que hace es hacer que la panza
se extienda, se ensanche. Básicamente estoy acá, a ver, aquí me veo, ahí. Ahí pasa, vale. Bien. La mano, recuerden, una en el estómago, la otra en el pecho, y van. No se mueve la de arriba, ¿eh? Solo la de abajo. Al yo inhalar, el diafragma se contrae, y de esa manera pareciera ser que el aire está en la panza. Lo suelto y se va el aire de la panza. Cuando ya estoy listo, boto, boto, y hago los tres pasos. Manos arriba si voy a la piscina, estirar y ahí me voy buceando. O me voy descendiendo por la cuerda a medida que voy bajando. Pero eso lo vamos a hablar ya cuando hagamos las prácticas en, ¿se llama? En Puerto Rico. ¿Ok? Entonces es importante que entiendan cómo este proceso ocurre. ¿Ok? Inhalar, activo, exhalo, pasivo, sale por sí solo. Nada más que yo regulo la salida para que la salida sea el doble de tiempo que la inhalación y podamos entrar en bradicardia. ¿Qué es lo que es la bradicardia? Lo dije ayer. ¿Qué es lo que es la bradicardia? Que bajan los ritmos, el ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca baja. Muy bien. Eso es lo que pasa. Mi frecuencia cardíaca baja y me siento relajado, como que voy a dormirme, pero estoy consciente, porque voy a realizar una apnea. ¿Ok? Entonces, súper importante que puedan experimentar eso. Ok, niveles neutrales de CO2 son mantenidos por la intensidad de la respiración, claro, porque generalmente cuando uno va, respira, el aire está saturado de oxígeno, posteriormente eliminamos el CO2. Constantemente cuando estamos respirando se mantienen esos niveles neutrales de CO2. El problema es cuando estamos haciendo apnea, porque cuando estamos haciendo apnea, ese CO2 se va construyendo. ¿Ah? Ya sabemos ya que en el tiempo, básicamente el CO2, a medida que vamos haciendo apnea, va aumentando y el oxígeno es el que va disminuyendo. ¿Ok? Eso ya lo tienen súper, súper claro. Por eso que ya lo vamos a hablar más adelante, una de las importancias de por qué no eliminar el CO2. Cuando uno hiperventila, cuando hiperventilamos y hacemos, no voy a seguir porque me puedo desmayar. ¿Vale? Pero uno puede entrar hasta incluso desmayarse. No sé si ustedes con algunos, con sus amigos en el colegio jugaban a eso de desmayarse. Es porque uno está hiperventilando. Hay un momento en que uno baja. Lo que hace al hiperventilar es bajar el nivel del CO2. Pero al bajar el nivel del CO2, quiere decir que la señal del CO2 se va a retrasar al momento que yo hiperventilo y me voy en una apnea. Y al retrasarse, el nivel de oxígeno al juntarse con ese nivel de retraso ya está súper bajo, a un nivel tan bajo que puede estar cercano a la hipoxia, como porque te dé un blackout. Por eso que es una de las razones de por qué tú nunca vas a hiperventilar, porque pierdes la señal del CO2. Y es súper importante tener la señal del CO2, porque es el que te avisa que ya estás llegando probablemente a tu tiempo cercano de buceo. Se puede alargar esa señal. Mientras más relajado estés, más práctica tengas del buceo de apnea,
más lo practiques constantemente, más relajado te vas a sentir, mayor profundidad vas a bajar, mejor vas a ecualizar, mayor distancia vas a hacer, o te vas a mandar una estática de 5 o 6 minutos que tú nunca te la creíste. Por eso que es muy importante el estar relajado y tener esa sensación de cuando estoy teniendo contracciones, pero que las contracciones pasen a ser mi amiga, no mi enemigo. Si tengo pensamientos negativos, por ejemplo, aquí en hoy día, Sarita, tú tenías pensamientos negativos, ¿no? Hoy día cuando estabas buceando, transformar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos, escanear mi cuerpo, pensar en alguna música entretenida, en algún lugar, algo que me calme, que me relaje y hagan que la práctica de este deporte sea disfrutarlo. Yo quiero, chicos, que ustedes vayan a disfrutarlo a este retiro, que no se sientan estresados porque tienen que rendir un examen o porque tienen que hacer una marca, no, relájense, tómenselo tranquilo, que mientras más tranquilo estén, su cuerpo solo empieza a ceder a la apnea y empieza a dar minutos y a hacer cosas que ni ustedes se lo van a creer, ¿ok? ¿Todo bien con Si la respecto a glotis, esto? si Dígame. la glotis está cerrada y no voy a sentir esa sensación de que ya quiero respirar, entonces como, o sea, las otras señales de ardor en el pecho y estas que estaban puestas ahí, ¿Ya? sí se van a sentir. O sea, Claro, no lo he hecho nunca las con eso puedes de la sentir. glotis cerrada. En realidad yo nunca he sentido ese ardor en el pecho. Y Yo no. la opresión, por ejemplo, tampoco, pero es que hay algunas sensaciones que tú puedes sentir y otras que no, o quizás vas a sentir unas nuevas. Bacán sería poder saber qué es lo que sentiste, por eso que yo pregunto cada vez que tú hiciste una apnea en seco, qué es lo que sentiste. Ahora ustedes saben un poco más de lo que sabían ayer, por lo tanto, si me vuelven a hacer ese ejercicio, me gustaría que pudiéramos conversarlo nuevamente. ¿Ustedes cómo están para mañana para tener otra clase más? ¿Están todos bien? ¿Todos están de acuerdo si tenemos una clase más A mañana? esta misma hora ¿A la misma hora? ¿Sí? es porque nosotros viajamos de Quito a Manta a las 7:30. A las 7:30 Justo. viajan. Pero igual va a quedar Ajá. grabado. Lo bueno es que va a quedar grabado, la pueden ver Ah, igual. perfecto, claro. Sí, yo mañana no Ujú. puedo. Ya. Bueno, ahí veámoslos para los que, aquellos que puedan, para poder continuar un poco. O si no, igual ustedes van a tener que continuar estudiando el manual solos, pero la idea es que también lo estudien solos, pero a mí me gusta dar ciertos aspectos que están relacionados al manual, cosa que ustedes después cuando lo lean, ya esto lo explicó el profe, esto va por aquí, va por allá, ya hay una idea un poco más clara de dónde viene. ¿Ok? Para los que no pueden, no se preocupen, va a quedar grabado de todas maneras, cosa que en algún momento lo puedan revisar y así también vamos avanzando y vamos estudiando, porque yo sé que probablemente ustedes están con una carga de trabajo también bien fuerte, estamos empezando el año 2024 y uno está con todas esas de las que venía también del año pasado y ya pues, sé que también tienen sus compromisos y a veces se complica un poco poder leer el manual, pero aquí de alguna manera estamos reforzando ciertos aspectos que ustedes van a leer en el manual y les va a ser mucho más familiar. ¿Vale? ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? ¿Todo bien? Vean, acá está justamente lo que hablaba de la hiperventilación. ¿Por qué no es bueno hiperventilar? Yo me acuerdo de un amigo, yo viví en Costa Rica 5 años y medio, y me acuerdo de un amigo que conocí, un fotógrafo muy bueno submarino. Me decía, no, Seba, ¿sabes lo que tienes que hacer tú? Hiperventila. Y antes que terminas de hiperventilar, botas y de una tomas la apnea y te vas para abajo. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos cuando nosotros estamos hiperventilando? Básicamente lo que estamos bajando es nuestro nivel de CO2, porque estamos botando. Estamos haciendo la exhalación súper activa. Entonces estamos eliminando de una manera súper activa el CO2, al punto que con varias hiperventilaciones yo lo bajo el nivel de CO2. Por lo tanto, parto con un nivel de CO2 mucho más bajo, de saturación, mucho más bajo con el nivel normal de CO2. Acá estoy poniendo acá el nivel de CO2, por si acaso, ¿ah? La concentración de CO2 en la sangre, en el eje Y.
En un buceo normal parto con un nivel de CO2 mucho más alto, que a medida que va pasando el tiempo va aumentando. Si te pongo acá la concentración de oxígeno, en un buceo de apnea al principio va disminuyendo. Eso ya lo sabemos. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? ¿Sí? Sí, todo bien. Ok, oxígeno va aumentando. ¿Qué pasa cuando yo hago hiperventilación? Parto de un nivel más bajo de CO2, porque al hiperventilar estoy exhalando de manera súper activa. Por lo tanto, parto de aquí abajito. Chun, 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 y a medida que esto va aumentando. ¿Qué diferencia hay cuando yo hiperventilo a cuando no hiperventilo con respecto a la gráfica entre la relación de ambos gases? Yo entiendo que hay menos CO2 en el cuerpo. Partimos con un nivel de CO2 menor al hiperventilar. Esto es lo que nosotros, cuando nosotros no estamos respirando de manera normal, nuestro nivel de oxígeno es alto y el nivel de CO2 también es relativamente alto, pero cuando hiperventilamos, lo que pasa es que el nivel de CO2 es bajo, porque yo al exhalar lo hago de manera activa, no pasiva como lo hago normalmente. Cuando lo hago normalmente, vean, inhalo activo, exhalo pasivo porque dejo salir, pero cuando hiperventilo hago, hago los dos activos. Y al hacer activo el nivel de CO2, elimino mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, el CO2 que queda en mi cuerpo parte de un nivel más bajo. ¿Eso se entiende? Sí, Ok. Si parto de un nivel más bajo, me voy a encontrar recién con el nivel de oxígeno cuando estoy ya mucho más abajo del 50% de concentración. Esto es tema de AIDA 3 en realidad, pero me estoy adelantando porque quiero igual que lo sepan. Entonces, cuando estoy hiperventilando, alcanzo el nivel de oxígeno más bajo que el 50. El 50 está aquí. Bueno, está casi por aquí, un poquito más abajo. Entonces, estoy súper cerca de llegar a un blackout. Entonces, tengo mayor probabilidad de que me dé un blackout y me desmaye debajo del agua. Y tenga que el buzo de seguridad sacarme. Porque hiperventilé. Hice una hiperventilación antes de una apnea. En cambio, si yo no hiperventilo, si yo me relajo, me tranquilizo mi cuerpo y más aún la relajación, porque al hiperventilar otra cosa que pasa es que hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos que irrigan hacia el cerebro, que es lo que está mostrando esta otra imagen. Por lo tanto, contraemos el flujo hacia el oxígeno y es más fácil que te blaquee. Entonces, nunca hay que hiperventilar, siempre relajado, tranquilo, que mi cuerpo esté relajado, que los niveles sean normales, poder hacer una respiración diafragmática, que yo bote el CO2 y en la última inhalación, botar el CO2, botar todo lo que tengo y hago una inhalación completa y me voy en apnea. Y las contracciones van a venir en su momento, y cuando estas vengan, porque va aumentando el CO2, yo mantengo la tranquilidad, porque sé que todavía tengo un nivel de oxígeno adecuado que es mayor de un 50%, que no es lo que ocurre en el caso cuando hiperventilo. Me explico lo que quiero tratar de hacer entender, ¿cierto? Chicos, chicas, yo creo que te voy entendiendo. los demás, vea, Yo no entendí esta parte de que si la curva del CO2 sube en pendiente más hacia la derecha, o sea, no sé cómo señalarla ahí, pero esa, esta, donde estás parado justamente ahorita, esa. esta de Esa es acá. cuando está hiperventilando, ¿verdad?
Ese es cuando hiperventilas antes de la apnea. Ajá. Entonces, si, según lo Bueno, que yo entiendo de la gráfica, el momento en el que la reducción del oxígeno se cruza con el incremento de CO2 es un punto más bajo. es un punto más bajo en tu nivel de oxígeno en tu sangre está bajo el 50%, y cuando estás bajo el 50%, casi a llegar al 45%, estás pero a un punto de laquearte. Ya, y la otra línea, o sea, el eje vertical es el oxígeno, ¿verdad? También tenemos, claro, también tenemos la concentración de oxígeno que va disminuyendo. Pero Ya, cuando y, no, y la horizontal, ¿qué significa el tiempo? esta que está aquí, Ajá, la flecha, el eje horizontal. el eje de acá sorry, este es tiempo, sí, tienes toda la razón, este es tiempo. Ya, y si, pero eso no quiere decir que se extiende más el tiempo hiperventilando. No Eh, extiende más el tiempo de que tú vas a hacer buceo, sino que lo que hace es retrasar la señal del CO2. Y al claro. retrasar la señal del CO2, estás tú llegando a un nivel de oxígeno bajo el 50%, cercano al blackout. Ah, ok. Probablemente Permiso. flaquees antes de sentir las contracciones. Y el no Ujú. O sentir sea, las contracciones no es bueno cuando tú estás hiperventilando, porque pierdes esa señal Claro. física de tu cuerpo para decirte que estás cercano a un nivel bajo de oxígeno. Acá, por ejemplo, cuando tú estás Ujú. respirando normalmente, ya sea una respiración diafragmática relajado, y te juntas con el oxígeno acá arriba, estás sobre un 50%. Claro. ¿Sí o no? Estás Permiso, Sebastián, esto es lo que, o sea, lo que implica es lo importante que también es el CO2, ¿no? O sea, independientemente de que claro, nosotros lo botemos, necesitamos el nivel de CO2 normal porque, o sea, no, nos indica, ¿sí? es nuestro Entonces, indicador, claro. lo que se alarga el oxígeno, lo seguimos gastando al mismo ritmo, ¿sí? Claro, tú puedes, Entonces, claro. Si claro, tú el le... oxígeno va al mismo ritmo independientemente que tengamos CO2 o no. Así Entonces, es. si tenemos un CO2 por debajo de lo que requiere nuestro cuerpo, lo que se va a alargar no es el que tengamos más oxígeno, sino la señal que el CO2 nos indica, que nos dice alerta, el cuerpo hay poco. Eso. Así es. Justamente eso. ¿Se entiende, Mónica? es el tiempo de la señal más no el tiempo de permanecer en apnea. No, porque eso va a depender de cada persona. Hay algunos, por ejemplo, que se va a extender hasta acá, hasta acá, hasta acá y va bajando más por acá, porque tienen súper buena apnea. O porque son más grandes y tienen mayor capacidad torácica y le pueden meter más aire. Una persona más grande obviamente tiene mayor capacidad torácica y tiene la chance de meterle más aire. Pero eso no significa que tú seas eficiente para poder distribuir bien ese aire. Mm. Si le puedes meter más. Son muchos factores los que juegan. Claro. El buceo 70% es mental, el 30% es físico, pero es importante conocer tu cuerpo y cómo tu cuerpo funciona. Y por qué también no tener esos malos hábitos, porque en realidad AIDA nos enseña hiperventilación como una técnica de relajación antes de hacer una apnea. Es completamente lo contrario y te lo demuestra empíricamente. En el manual de AIDA 3, en aquellos que quieran posteriormente continuar con esto, se van a dar cuenta y vamos a hablar más detalle con respecto a este tema particular utilizando esta gráfica. Pero yo me gusta verla desde ya, porque no saco nada haciendo este pauteo acá, no acumula más oxígeno, reduce el nivel de CO2, retrasa las señales del aumento de CO2, si yo no lo estoy demostrando empíricamente, que es lo que estoy mostrando acá en esta gráfica. Josué, por favor, dígame. Una consulta, estimado. Supongamos ya logramos pasarlo, dominamos la técnica que se necesita para este módulo. ¿Con ustedes mismos se abre AIDA 3 Claro, sí. a futuro? Ah, ok, perfecto, chévere, Sí, muchas sí, gracias. sí. Incluso aquellos que no les vaya bien en las pruebas del mar pueden sacar el AIDA 2 solo de piscina, por ejemplo. Hay modalidad Ah, ok. piscina, depth, que es profundidad, y bueno, el AIDA 2 completo que incluye pasar tanto la parte de piscina como la que se hace en descenso, que es en el mar. De un. Chévere, Así muchas que, gracias. no, no. Y incluso con esa misma licencia tú podrías irte a otro país y sacar el AIDA 3 en otro país con otro instructor, ¿por qué no? Eso también lo puedes hacer. O puedes hacer un crossover, pasarte de AIDA a CEMAS.
para hacer C más 3 o la 4, no me acuerdo cómo eran las convalidaciones. Eso también se puede hacer, el crossover desde una a otra. Así que no, desde aquí tu, tu camino como apneísta empieza a crecer tremendamente. Y te lo digo porque acá tengo en este curso, en este retiro, gente que ha estado buceando conmigo un buen tiempo y el ver cómo ellos han ido evolucionando es bacanísimo, porque me hacen mayores profundidades, hacen mayores tiempos de apnea y eso quiere decir que el aprendizaje se ha llevado bien y han podido hacer de esto un estilo de vida. Un estilo de vida en el cual también sales a compartir con tus amigos y haces un deporte entretenido como, por ejemplo, solo ir a hacer snorkel, ir a ver tortuga o raya. Todo lo que les voy a enseñar les va a ayudar un montón, que ustedes después van a estar relajados viendo la vida marina, sin estar preocupado de que tienes poco aire o estás haciendo apnea. Vas a poder llegar donde incluso llegan los buzos que están respirando con aire. ¿Y por qué no sacarte una foto con ellos? Que esa es una de las cosas que los apneístas a veces hacemos en algunos lugares, porque podemos llegar a esas mismas profundidades y poder mantener la respiración. Y un deporte sano en el cual tú estás haciendo un ejercicio, tanto un ejercicio físico como también un ejercicio mental bien, bien importante. Síntomas de la hiperventilación, euforia. ¿Ok? Uno siente esa sensación de euforia. Hormigueo en las extremidades, como que te vas a dormir, como que tu cuerpo se va a dormir. Eso no es muy bueno. Aturdimiento, uno se puede sentir aturdido. Uno después de las 6 hiperventilaciones, uno siente ya eso, por eso que también paré. Mareo, te empiezas a sentir mareado. Entumecimiento de la boca, ¿ok? Esa es otra característica que puede dar la hiperventilación. Un sabor como metálico en la boca, ese otro tipo de sensación que eventualmente algunas personas pueden tener. Algún tipo de semiparálisis en las manos también pudiera ocurrir y pierde ese sistema motor y se empieza a paralizar. ¿Ok? Son síntomas que son importantes de tener en consideración cuando alguien, por ejemplo, hace una hiperventilación y después, antes de hacer la apnea, va a hacer retirar la apnea y empieza a blaquear y se blaquean. Hay gente que hace eso, que antes de hacer el performance se puede blaquear, por eso que es importante que haya un buzo de seguridad de inmediato en la salida, porque hay gente que también se blaquea en la pura salida de alguna performance, por hacer algún proceso erróneo, eh, muchas veces también en la constricción de vasos sanguíneos que deja de pasar sangre, y ya uno se blaquea, que básicamente es una adaptación que tiene el cuerpo para mantener aquellos órganos que tienen que seguir en funcionamiento con irrigación y parar que el resto funcione. Ese es el blackout. Pero uno se desmaya, físicamente uno se desmaya. ¿Alguien alguna vez se ha desmayado? Yo me he desmayado 3 veces en seco, pero no haciendo apnea, por otra situación. Pero sí me he desmayado. Aquellos que se han desmayado alguna vez, eso es básicamente la sensación de un blackout. ¿Ok? Pero ahí tiene que haber alguien que te ayude, que obviamente es el buzo de seguridad que va a estar trabajando en ese tipo de cosas. ¿Ok? Chicos, vamos a seguir con esto en la próxima clase, que es prolongar la apnea de forma segura. Vamos a continuar mañana con esto, a quedar grabado. Pero es importante que bajaron la aplicación, ¿o no? Sí, sí. Ok, todos bajaron la aplicación. ¿Se dieron cuenta? A ver, Sí, abramos la aplicación, ábranla. A ver, acá sí se ve. No se ve, pero bueno. Ahí abre la aplicación. ¿Qué es lo primero que sale? Sale un tiempo, ¿cierto? Que está en 00, unos sí, pulmones quise abajo y un preparar. play. Hay una que dice ahí tabla de oxígeno. ¿Ven que dice tabla de oxígeno? Esa tabla de oxígeno tiene 8 pasos. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Sí. Ok. Si yo me voy a las 3 líneas que están arriba, a mano izquierda arriba, y aprieto en esas 3 líneas, tengo ahí algo que dice tablas. Me voy a tablas. Me voy a ir a tabla de oxígeno. Hay 2 tipos de tablas, las de oxígeno y las de CO2. Si se dan cuenta, abajo hay un más. Aprieten ese más. ¿Qué pasa cuando yo agrego más? Para crear una tabla nueva. Se agregan nuevas columnas, ¿cierto?
Yo puedo borrar esos steps o esos pasos en esas también con la basurita, con el basurero. Si yo lo aprieto de nuevo, las elimino. ¿Ok? Si se posan dentro del tiempo de aguante o respiración, ustedes pueden cambiarlo. ¿Ok? Pero en una tabla de oxígeno, la respiración, o sea, el momento en que yo estoy relajándome antes de hacer la apnea, nunca cambia. Siempre es 1 minuto 30. Lo que va cambiando es el tiempo de aguante, de apnea, en cada uno de los pasos. Del 1 al 8 varía entre 0,45 segundos hasta 2 minutos 30. Si ustedes creen que eso ya es mucho, por ejemplo, Mónica hizo 50 segundos. ¿Ok? Entonces lo que yo ahí haría es borrar los primeros, solamente dejar 4 pasos. Partir con 30 segundos, el tiempo de aguante de 30 segundos, respira 1 minuto 30. Tiempo de aguante, de ahí súbelo a 45 segundos, respira 1 minuto 30. De ahí el tiempo de aguante, súbelo a 1 minuto, respira 1 minuto 30. El tiempo de aguante después lo subes 15 segundos más, 1 minuto 15 y respira. Y puedes agregar uno si quieres para llegar a 1 minuto 30. Y trabajas con 5 steps. ¿Se entiende, Mónica? Sí, todavía no sé bien cómo funciona la aplicación, pero la vi. A probarla esta noche. Ya, pero te está dando cuenta dónde editar la tabla, ¿cierto? Ajá. En la primera página, al inicio se abre ya la Al tabla. inicio, en esos tres, o sea, al principio, donde dice página principal, yo me voy a página principal, lo que te sale es el setup. ¿Ok?